solo tiene el objetivo de llenar un vacío existente en cuanto a libros de fotografía se refiere, dado que esta obra no profundiza en la técnica, sino en el análisis pormenorizado de la imagen fotográfica, donde el autor desgrana cada una de las fotografías con la finalidad de explicar exhaustivamente la distribución de elementos estéticos de la imagen, su tratamiento y composición. Podremos encontrar los parámetros técnicos con los que se ha realizado la toma, la edición posterior a la captura, la preparación que llevó a cabo el fotógrafo antes de realizar la instantánea y las sensaciones vividas en ese momento. La obra está dirigida tanto al fotógrafo iniciado como a aquel que domina la técnica y quiere profundizar en aspectos compositivos, teniendo en cuenta el color, las líneas de fuga, el ritmo, las proporciones, el equilibrio, la armonía y un largo etcétera. Todo ello apoyado en un total de 90 fotografías propias del autor que resumen 20 años de experiencia, donde el lector podrá encontrar una fuente de inspiración. Historia de un instante es el libro de nuestro invitado en el podcast Fotografía en Voz Alta con José Benito Ruiz, David Gámez y nuestro invitado, el señor Eduardo Moreno Pérez. Buenas noches a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y para mí es una satisfacción estar entre amigos y fotógrafos para hablar de fotografía. Bienvenido, Eduardo. Bueno, oye, Eduardo, ¿cómo surge esto de publicar un libro y de luchar y de autoeditar y un libro, oye, que no son 3 paginitas, un libro consistente? Cuéntanos. Bueno, ha sido como una especie de explosión controlada. Es decir, yo lo tenía ahí y quería darle rienda suelta. Todo viene un poco a la hora de comentar las fotos. Nos vemos con el problema de que la gente se queda un poco corta con el me gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he intentado a través de mi libro es dar una explicación. Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué me gusta o por qué no me gusta una foto? Entonces, no solo explico, digamos, como bien has comentado inicialmente, el tratamiento de la imagen, cómo está estructurada, qué flujo visual hay, cómo se distribuyen los elementos, si hay ritmo, si hay armonía, si hay textura, si hay puntos de fuga. Es decir, todo eso y además unido a los datos EXIF que se pueden comprobar. Y lo que me ha parecido también muy interesante aportar ha sido el tratamiento a posteriori de la fotografía. Es decir, sin ocultar nada y desnudándome, por así decirlo. Y hay otra cosa interesante también que me ha parecido a bien aportar y ha sido las sensaciones del fotógrafo. ¿Qué era lo que se vivía en ese momento? ¿Qué fue lo que me incitó a apretar el botón? La preparación, si he ido más veces, la luz, cómo se trata, cuándo elegir el momento. Y he incorporado una serie de textos explicativos intentando dar respuesta a las preguntas clave. Es decir, cuándo, dónde, para qué, con quién. Es decir, ha sido al final fruto pues de mucha preparación porque uno tiene que documentarse bien para tener la certeza de lo que lo está diciendo es válido, ¿no? Es así. Entonces, esa ha sido un poco, digamos, la trayectoria. Ha sido un camino difícil porque al principio tienes mucha energía cuando empiezas el libro, pero a medida que van pasando las páginas, la cuesta se va haciendo cada vez más dura y bueno, hay que parar, hay que respirar, hay que coger fuerzas, hay que documentarse, hay que seguir, hay que seleccionar. Y todo eso, pues al final tiene su fruto y es una satisfacción el haber podido editar mi libro. Mira, hago una pregunta para Benito y para ti, que sois autores, y es, ¿habéis tenido altibajos a la hora de escribir el libro? Yo cuando escribí El fotógrafo en la noche, había días que decía, pero esto es una porquería, ¿cómo publiques esto? O sea, se van a reír de ti hasta el día que te mueras. Y había otros días que decía, qué bien está quedando, a cuánta gente va a ayudar. ¿Os ha pasado? A mí concretamente sí. Después de estar ya editado, salí de paseo y iba dando vueltas. Digo, madre mía, ¿qué has hecho? No sé qué. Fatal, me sentí fatal. Y luego llego a casa, vuelvo a coger el libro de nuevo. Digo, Eduardo, sí, oye, que tienes algo interesante que contar.
por eso tiene sensaciones encontradas muchas veces. O sea que me veo identificado con el comentario que acaba de hacer, Mario. Yo he aprendido con el proceso, es decir, que para evitar tener que volver sobre los pasos y corregir cosas ya escritas, que me pasó en los primeros libros, pues intento que cuando me siento a escribir cosas para el libro estoy con todos los sentidos ahí puestos, muy concentrado en que lo que voy a escribir sea muy definitivo. Si luego tengo que repasar el estilo, luego tengo que corregir ortografía, se hace como muy pesado el proceso. Entonces me siento ya para escribir cosas bien definitivas. En el que estoy haciendo ahora mismo me pasa un poco así, que no me pongo en cualquier momento, me pongo cuando estoy muy concentrado. Que por cierto no tiene nada que ver con fotografía, ¿eh? Va de cuchillería española clásica hasta el siglo XIX, no tiene nada que ver con estos rollos. Sí. Pero bueno, al final la creación resulta igual, ¿no? El hecho de bien sea un libro de cuchillería o bien sea un libro de fotografía, yo creo que los procesos por los que habéis pasado los tres, pues se pasan en cualquier tipo de libro. Y aprovecho para cuando mucha gente, el espectador, se plantea el comprar un libro, le parece un poco caro, bueno, pues que vea también un poco la trastienda, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de documentación, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, que yo creo que no hay ningún autor que haga un libro y pretenda dejarlo ahí como sea, ¿no? Sino que lo ha hecho de la mejor manera posible y el esfuerzo, porque vosotros tres estáis comentando, ¿no? Pues es titánico para que salga adelante. Sí. Lleves uno o lleves 15, ¿no? Sí, yo además resaltaría el que es muy fácil hacer un libro de portfolio de los que se venden por ahí masivamente, claro. ¿Sabes? De mi obra con un breve pie de foto, a hacer un libro de contenidos y un libro trabajado y un libro como los que estamos viendo de autores españoles de los últimos tiempos, que me está sorprendiendo tanto la calidad estética como la calidad documental y la calidad de contenido que tienen, ¿no? Y pues hago referencia, por ejemplo, al libro de Javier Alonso, al libro de Uge Fuertes, al de José Luis Gómez de Francisco, Diario de un fotógrafo de naturaleza, al de Miguel Sanz, Encuadres, que lo acabo de recibir también. Pues están editando una serie de obra pues muy digna, muy bien presentada, muy documentada, con imágenes de calidad. Y creo que esto es muy de agradecer, que en nuestro país están personas como Eduardo están subiendo el nivel de los fotógrafos con toda esta información y con esta disponibilidad, ¿no? de la obra. Sin duda. Eduardo, tengo una pregunta para ti. Igual, a lo mejor te pasa como a mí, ¿no? Nosotros que tenemos un libro publicado solamente, ¿tú eres escritor? Yo soy de ciencia, yo soy ingeniero técnico, entonces tengo que reconocer que, bueno, me ha costado un poco, la verdad. Muchas veces decía Benito, ¿no? Hay que estar inspirado. A mí me pasaba de, bueno, voy a analizar una fotografía y a lo mejor en una hora tenía las 2 páginas. Y llegaba un momento en otras fotografías en que me quedaba clavado delante de la foto y no sabía qué decir. Entonces, bueno, me iba y al cabo de las horas volvía de nuevo, lo retomaba y lo ves de otra forma. Las palabras empiezan a fluir. Hay veces que, bueno, que era un tanto dificultoso, ¿no? Pero, a ver, yo escritor como tal no sé, no soy. Lo que puedo decir es que llevo más de 10 años como profesor de fotografía en la Universidad Popular de Plasencia y de alguna forma me ha servido a la hora de plasmar el contenido del libro, ¿no? Te digo esto porque a mí me ha pasado como a ti. O sea, yo he publicado un libro, pero vamos, yo soy lo menos parecido a un escritor. Jamás en mi vida diría que yo soy escritor, vamos. O sea, sería como si me compro un piano y soy pianista, ¿no? Claro, Perito que ya tiene 20 libros o 25, los que sean, a las espaldas, pues ya es otra historia, ¿no? Pero fíjate que yo empecé haciendo guiones cinematográficos y a mí me pagaban como guionista para documentales de naturaleza y para producciones de cine y de vídeo. Y entonces empecé escribiendo. Y de hecho, mi primera colaboración en el libro, en la guía de la naturaleza de la Comunidad Valenciana de la editorial Anaya, yo hice el texto de la naturaleza en la Comunidad Valenciana. O sea que fíjate que empecé escribiendo bastante pronto. De hecho, fíjate que bien nano, no sé, tenía 12 años así, gané un premio de Coca-Cola de Félix Rodríguez de la Fuente, del colegio, vamos, que fíjate, que me gustaba mucho escribir ya, sí. Yo gané un premio de Yoplait. Me tocó en la tapa del yogur. Porque no, lo comiste todo. Claro, claro. Lo que sí que yo creo que uno de los requisitos a lo que comentaba Mario, uno de los requisitos yo creo que es tener conocimiento en la materia de lo que vas a escribir. Luego
evidentemente la narrativa que tú utilizas a la hora de hacer el libro puede ser con mayor o menor calidad. Pero yo creo que muchos de los libros que vosotros presentáis pues son libros con un carácter marcado didáctico y eso lo que te lo da sobre todo es el bagaje, la experiencia y tus conocimientos, ¿no? Luego, bueno, que seguramente cualquier escritor de verdad que escribe novelas, etcétera, etcétera, nos puede decir, pues mira, esto lo podías haber escrito de otra manera, o haber utilizado otro lenguaje, o haber hecho una descripción de otra manera, pues porque, bueno, se dedican sobre todo a darle ese color, ¿no? Y esas formas tan bonitas al lenguaje. Pero bueno, yo creo que la base, que es la de dar a entender o a dar a conocer el conocimiento que uno tiene, yo creo que eso sobradamente, por los que os metéis en esta aventura, lo tenéis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también cuando uno compra un libro, sabe que va a comprar una novela o un libro para aprender fotografía o un libro de didáctico, de lo que sea, ¿no? Claro. Sí, Eduardo, ¿qué podemos aprender en tu libro? Bueno, yo creo que principalmente se trata de un libro donde uno puede estructurar su imagen. Es decir, qué elementos quieres que lo formen, cómo los puedes ordenar, dónde puedes colocar la línea del horizonte, cuál va a ser tu elemento principal. Va a haber líneas que lo potencien. Si hay contraposiciones dentro de esa imagen, no solo, digamos, de las formas, sino del punto de vista textural o del punto de vista, digamos, del mensaje. Es decir, al final yo trato de mostrar una serie de imágenes contando cómo las he hecho sin entrar en un lenguaje técnico, ¿de acuerdo? No es un libro de fotografía para iniciados, sino para aquellas personas que quieren mejorar la imagen, la estética de su imagen. Es decir, qué focal he utilizado, por qué he utilizado esa y no otra, por qué he ido a ese sitio y no a otro. Es decir, cuándo busqué la luz. Es decir, al final es lo que decía antes, ¿no? Dar respuesta sobre todo al por qué. ¿Por qué hay esa imagen? ¿Por qué hay esos elementos? ¿Cómo se distribuyen? Al final, el global de la imagen, ¿en qué consiste? Bueno, pues está en la suma de las partes o más de la suma de las partes, ¿no? Como podríamos hacer referencia a la Gestalt. Pero, en definitiva, es eso. Son imágenes comentadas una a una, de forma pormenorizada, donde se está distribuyendo el flujo visual, por dónde entras en la foto, por dónde sales, es decir, qué elementos hay, si el corte de la foto está premeditado, si hay equidistancia a los lados, si hay una predeterminación a la hora de hacer algo, ¿no? El planificar y volver a planificar. Hay muchas reflexiones estéticas, pero yo me quedo también con el proceso creativo, el cómo preconcibes las fotos, el cómo, ¿verdad? En estas fotos tan llamativas como Ciudad de Grapas, en tu entorno inmediato eres capaz de concebir una imagen con lo que tienes en el escritorio, ¿no? Muy al estilo, pues, de estos autores que hay hoy en día que fotografían el objeto, que tenemos bastante cantera ahora mismo, un poco con el tirón de Chema Madoz y de otros autores. Bueno, me ha gustado también eso, cómo abordas el proceso creativo y cómo te inspiras, que yo creo que el libro también destila esta parte que es bien importante. Yo coincido con Eduardo, sobre todo que comentabas antes que a lo mejor el libro para gente, yo diría incluso que para iniciados, es decir, alguien que ya domina el ISO, el diafragma, la velocidad y ahora digo, bueno, ¿y ahora cómo hago yo una foto bonita, no? Es decir, ¿cómo coloco? Yo creo que también le puede ayudar bastante a la hora de decir, pues mira, si pongo esta montaña aquí o si hago esta entrada por la foto y luego esta salida, conceptos que a lo mejor hasta ese momento no se había planteado que podían existir y que, oye, que con tu libro puede por lo menos entrar en un primer abordaje hacia esos conceptos, ¿no? Yo creo que también van por ahí los tiros. Bueno, la reseña que ha leído Mario precisamente estaba dirigido también tanto al iniciado como al que domina la técnica. Claro. Quizás lo que yo quería decir es que yo no explico lo que es un diafragma. Es decir, claro. No he querido entrar en ese tipo de libro. Fíjate, como decía antes, llevo 10 años explicando qué es un diafragma. Pero es que
Pero es que veo que esa información está inundada en Internet. Es decir, vas a explicar lo mismo, quizás lo pudiera explicar un poco mejor, no lo sé, pero he querido hacer un libro personal y ahí es donde creo que radica la diferencia, ¿no? El poder buscar mi punto de vista acerca de las cosas y cómo llevar a cabo ese proceso creativo. Evidentemente, al que se inicia puede buscar una fuente de inspiración a la hora de hacer sus fotografías, de cómo estructurarlas, todo eso que hemos comentado anteriormente. Benito, el tema de la autoedición, yo que he autoeditado, tú que autoeditas y aquí el compañero Eduardo que también autoedita, seguro que nos escuchan fotógrafos pues, que tienen en mente publicar algún libro, ¿no? Y no saben si ponerse en manos de una editorial y que les den un 10% a final de año con suerte o yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago mi inversión, pero bueno, yo soy el que maneja el cotarro. Benito, dinos... Cuenta un poco, que tú lo hiciste conmigo a título personal cuando yo escribí mi libro, un poco, o sea, la pasta que hay que tener. O sea, si yo quiero sacar un libro, ¿qué necesito? Aparte del conocimiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues contraté los servicios de corrección, contraté los servicios de maquetación, pero todo lo gestioné yo, ¿no? Entonces, ilustra un poco a la gente que, como en el caso de Eduardo, quiere hacer las cosas por sí mismo. Sí, bueno, para mí las dos opciones, la primera dicotomía que encontramos es hago yo mi libro y corro yo, como dices tú y como has hecho tú, pues con los riesgos y con la aventura, ¿no? O bien me pongo en manos de un editor. Si te pones en manos de un editor, tiene que ser un editor ético, porque se detectan muchas malas prácticas en el sector editorial. Es decir, pues el autor muchas veces desconoce qué tirada se hace y percibe un porcentaje de una tirada que posiblemente no es la que se ha acordado, compromete una serie de obras a cambio de nada, obras futuras. Es decir, se detectan malas prácticas en el sector editorial, por no hablar del sector de la distribución de la obra, que es como unos pequeños monopolios ahí, unos reinos de taifas insondables, que yo espero que algún día pues encontremos algún distribuidor que pueda poner nuestra obra en el mercado de forma fiable, porque mis experiencias hasta ahora han sido tremendamente malas, y hablo de distribuidoras como Cantabria Tradicional y de otras editoriales que al final no liquidan y se quedan la obra y se quedan el importe del dinero. Bueno, yo creo que el autor-editor tiene que tener en cuenta primero el contenido del libro, que va a aportar de nuevo, que aporta al sector, que no es algo repetitivo, que sea su visión y que sea su forma de entender la fotografía. La tirada que vamos a hacer, la distribución y la promoción, si va a ser propia en nuestra web, pues tenemos que tener un espacio de venta adecuado, con PayPal, con todas estas cosas. La promoción es fundamental y no solo a nuestros amigos, claro, tenemos que llegar a más público, o bien a través del sector asociacionista, a través de AEFONA, a través de federaciones como la asturiana de fotografía o la valenciana, la catalana, la asturiana, la vasca, es decir, a través de la CEF, de esa estructura que tenemos ahí. El presupuesto, que ahí entramos con lo que me contabas tú de los gastos, que puede ir así vastamente. Yo creo que para editar un libro, yo creo que hay una cantidad mínima a partir de lo que no es rentable, que debe estar sobre los 600 ejemplares. 600 ejemplares nos vienen a costar unos 6.000 euros en tapa rústica y con unas calidades medidas para la edición. Pero pasan a ser del orden de 18 a 20.000 euros, pues hacerlos con buena calidad, con una sobrecubierta, tapadura, golpe seco, en fin, otras calidades, ¿no? Ahí déjame recordar que tú me dijiste, Mario, si haces un libro bueno, será un libro bueno para siempre, y si haces un libro malo, será un libro malo para siempre. Y yo no escatimé en calidad, seguí tus consejos de papel, de tapadura, el brillo UV, pues el golpe seco. Anda que no aprendí nada, cómo va cosido el lomo, incluso no el color del las hilo. Cabezadas. Sí, las cabezadas. Mi madre, yo me hice un máster en libros, pero... En edición, sí. Sí. Pero es cierto que Eduardo, ya sabes que es una obra como si fuera un hijo, la tienes que cuidar, Claro. Al final da una imagen sobre ti. Claro. Sí, la verdad es que cuando una vez que ya lo tienes y empiezas a buscar información en cuanto a acabado, papel, si es cosido, si es encolado, si encolado pur, si es tapa blanda, con solapas. Yo en mi caso tengo que reconocer que ha sido el proceso de principio a fin, desde toda la maquetación que tiene, todo el diseño. Tengo que reconocer que la revisión me ha ayudado mi mujer, aquí se lo agradezco, porque es necesario que una persona ajena lea tu libro, porque tú cuando revisas
ya estás pensando lo que quieres ver, lo que quieres leer, no lo que pone. Entonces, yo revisaba una vez, salían cosas, otra vez, y llegó un momento de decir, bueno, ¿pero qué hago? ¿Estoy leyendo o qué estoy haciendo? Entonces, es necesario que haya una persona ajena que te mire el libro, Sí, porque que tenga otra visión siempre hay del cosas. libro. Porque tú, Exactamente. como dices, vas buscando el fallo y estás obviando otras cosas que tenemos delante, quizás más importantes que lo que tú estás buscando, pero que pasan desapercibidas. Así es. Exactamente. Y bueno, yo en mi caso, pues he hecho una tirada que, bueno, de momento ha salido bien. Ya he pedido una segunda edición y al final el riesgo es el que uno quiere correr. Aquí el problema es el riesgo. La editorial corre el riesgo y por eso te da un porcentaje que hablado de a lo mejor de un 10% y tal. Aquí el riesgo le corres tú, pero de una forma controlada. Haces una estimación del volumen que puede ser vendible y a partir de ahí pues vas pidiendo otra en base un poco a la promoción que estás teniendo, la proyección que vas a tener y hacer una previsión, no quedando corto ni demasiado largo que no te los tengas que comer. Y luego hay otra cosa también que me ha parecido importante, que es que estamos hablando del papel. Que a mí, yo he aprendido con el papel. Entonces, a mí me parece súper interesante tener un libro en las manos. Puede que en un futuro todo esto cambie, no digo que no, pero de momento yo voy a apostar por el papel. Qué bueno. Sí, yo creo que todos estamos en esa onda, sí. Todo lo tangible, ¿cuántas veces hemos repetido que en fotografía, una fotografía que vemos en el monitor o en un dispositivo digital no tiene nada que ver cuando haces una expo? Aunque sea incluso un papel sencillo, tenerla en la mano, verla, ver los diferentes tonos según la luz que tienes de ambiente, eso no se paga con... Eso nunca te lo va a dar una pantalla, por muy buena que sea, o... No. O sea, el olor son otras experiencias. Yo creo que cuando la tienes en la mano son 5 los sentidos los que se ponen en marcha y cuando la ves en la pantalla algún sentido se pierde por el camino. Benito, ¿cómo ves el tema de los libros que tenemos hoy en día en el mercado español? ¿No? Que has nombrado ahí algunos autores, como Sí. pues eso, General Soto, Rebuge. ¿Qué Sí. destacas? ¿En qué punto nos encontramos en España? Pues sobre todo que nos hace falta una estructura común a todos, es decir, cada vez hay más autores, que pues Yago Iglesias, hay otros autores preparando obras y se encuentran ante esta falta de información que seguro que Eduardo ha vivido de primera mano, de alguien que te pueda asesorar, una estructura que ya haya, que nos pueda distribuir las obras, que además ya somos interesantes para el mercado editorial, es decir, si hablamos ya de los autores editores de fotografía de naturaleza, ya podemos juntarnos 10 personas fácilmente, son 10 obras. Ya empieza a ser interesante para una editorial y además son obras seguidas y de cierto éxito todas ellas. Entonces creo que podemos tener un volumen editorial atractivo. Lo que nos surge es esa figura, ¿verdad?, de la distribuidora. Habría que incidir también en los problemas de logística. Pues no sé, me acuerdo de compañeros que han editado obra fotográfica pues bien conocidos, que no podían almacenar 4 palets en su garaje, pues para empezar no tenían un garaje y al final han acordado con eso, pues con las imprentas que hagan de almacén o con algún tipo de agencia de transporte que le tengan ahí los palets y que hagan ellos los envíos. Creo que tú también tienes algo parecido, ¿verdad? Mis libros están en una agencia de transportes en Cuenca, entonces cuando llega un pedido yo lo reboto y ellos lo hacen todo. Yo solamente envío los que van a Latinoamérica o a Europa, a cualquier sitio que no sea Península o Baleares. Esos los gestiono yo porque la agencia de viajes me cobra muchísimo más caro que enviarlo yo por correos, pero como 4 o 5 veces, es una pasada. Entonces, pero de resto todos, yo recibo un pedido y yo los libros ni los veo. Lo que hago, por ejemplo, ahora en Navidad aprovecho, voy, me siento y a lo mejor firmo 100 libros o 150 libros y así pues bueno, van firmados. Y si tengo algún pedido en el momento en el que yo estoy en Cuenca, que es el lugar de mi logística y la gente lo quiere dedicado, pues entonces lo personalizo. ¿Vale? Pero sí, yo no los tengo en casa tampoco. Es el caso de Hugo Rodríguez también, que me decía que a ver qué va a hacer con los libros allí y al final encontró una agencia de transporte que le hacía esta logística, que viene muy bien, claro. Una preguntilla que os lanzo a los tres. ¿Cómo veis el tema de poder internacionalizar
las obras que se están generando en España, porque yo conozco un poco de primera mano el libro de Mario, bueno, porque estamos ahí en casa con él siempre liado, y realmente cuesta poder sacarlo de España sin que el precio se convierta en algo prohibitivo. Entonces, ¿hay alguna fórmula? ¿Cómo lo veis vosotros? Quiero decir, ¿cómo se puede facilitar que con el mercado latinoamericano que tenemos tan grande, nuestras obras puedan llegar allí con más facilidad? ¿Se os ocurre algo? Hombre, antes yo abogaba por el papel, pero tengo que reconocer que el libro digital puede traspasar fronteras y estar en cualquier parte del mundo de forma inmediata y con un coste mucho más bajo. Por eso digo que, aunque nos gusta el papel y apostamos por él, esa forma sí sería, digamos, la más factible desde mi punto de vista, que cualquier persona de cualquier parte del mundo tuviera tu obra de forma rápida, ¿no? Benito, ¿tú los tuyos cómo los mandas a Latinoamérica? Yo les pongo el sobrecoste de lo que cuesta el correo certificado del libro, que es alto. Es decir, pasan de 55 a 91 euros. Fíjate. Son más de 30 euros. Casi el doble, bueno, no voy a decir el doble, pero sí que casi, vamos. Mucho. La ventaja que ha tenido es que para amortizar esos costes de envío se vende mucha trilogía. Es decir, piden los 3 libros, se paga un importe y se divide más, y entonces pues trae más a cuenta. Entonces ahora el volumen de venta es más hacia la trilogía que a libros sueltos cuando se trata de exportarlos fuera. También es verdad eso, que el ebook tiene que ser algo que nos metamos ahí todos también. Creo que el primero que nos dé un servicio de hacer libros digitales y de subirlos como aplicación y de ponerlos a la venta y de pasar estos sistemas de seguridad y de comercialización, nos va a hacer un favor, y se va a hacer un favor, porque a cambio no creo que a nadie le importe destinar una parte de los beneficios a satisfacer esta estructura, ¿no? Yo creo que aquí Mario le tenemos que animar porque es un tío con cabeza para estas cosas. Hay sistemas de seguridad, dices, antipirateo. Claro, yo creo que aquí alguien tendrá que ponerse y decir, mira, yo os ofrezco el tener vuestros libros digitalizados online para su venta. Y en el momento que esto suceda, va a canalizar los esfuerzos del sector. Estoy convencido. Bueno, tenemos a Apple, que con la aplicación Books Author ya te permite elaborar tu propio libro, incluso ponerlo a la venta en la iTunes Store. Lo que pasa es que pasa como un poco con las aplicaciones. Apple te dice, muy bien, tú vas a poner tu libro en la Apple Store, pero el 30% me lo voy a llevar yo. Entonces, con cierta garantía de poco pirateo, ¿no? Porque tú compras en la iBook Store con tu ID de Apple y no puedes luego ese libro sacarlo de tu dispositivo iOS, ¿no? Bueno, pues puede ser a lo mejor una opción, pero quizá algo más internacional, como estáis hablando, ¿no? Algo que pudiera trasladarse a todas las plataformas, a Android, a Amazon, quizá incluso, a lo mejor, no sé, pero sí que se podría estudiar algo de eso, la verdad. Pues oye, nunca se sabe. Lo mismo. Hombre, yo pienso que una vez que los libros están en internet, se van a piratear, ¿vale? Pienso también que es una decisión de cada autor arriesgarse o no. Mira, por ponerte un ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que, yo qué sé, los Rolling Stone, te puedes comprar sus discos, ¿no? En MP3, absolutamente súper pirateables. O sea, todo el mundo, yo que no pirateo música, pero si quisiera, apuesto que no tardo ni 3 minutos en bajarme un disco. En bajarte la discografía. En bajarte la discografía. Sin embargo, también existen informes de que ellos facturan mucho dinero. Entonces, bueno, pues será ya cada uno la estrategia comercial que quiera hacer. Es decir, bueno, a lo mejor a mí me interesa, ahora que ya he vendido X miles ejemplares, bueno, pues yo lo puedo hacer en un ebook. ¿Que se piratea mucho? Bueno, vale, que se piratee, pero quizás el hecho de que se piratee me va a dar más publicidad y luego cuando saque un libro nuevo que no será en digital al principio, que será impreso, pues bueno, a lo mejor llego a un mercado grande, porque Eduardo, a lo mejor a ti te pasará, yo no sé, Benito, si a ti te ha pasado, mira, yo la primera tirada la hice de 1000, mi estimación era venderla en 2 años y en 3 meses me la cargué, me quedé muerto. Hice 1500 la segunda y dije, 1 año, año y medio, 3 meses. Sí, entonces, lo mío ha sido un fracaso comercial absoluto, porque si yo imprimo los 5.000 que he vendido de una tirada, o sea, me hago multimillonario, entre comillas, en el sentido de que el precio por coste... Te hubieras ahorrado mucho coste, claro. Imagínate, es que no lo sabemos. Lo que comentábamos inicialmente, ¿no?
Claro, la primera pregunta es, vale, voy a hacer la primera tirada, ¿de cuántos, no? Claro, te ofrecen un listado, claro, desde 100 hasta 5.000, pues evidentemente el precio unitario varía. Pero claro, como no lo sabes, yo en mi caso, pues he optado por un reducido tamaño. Se ha vendido todo, afortunadamente. Está la Ya lo has segunda hecho mal, edición. igual que yo, porque ya vas a reimprimir. Ya lo has hecho mal. Si a la semana Sí. tiene que reimprimir, malo. Entonces, claro, es la incertidumbre Claro. lo que te tiene un poco, es decir, qué es lo que va a pasar. Benito, pues en la última, pues 2.000, pues venga, alegría, ¿no? Yo Pero claro, recomiendo, la primera edición la hago de 4.000. Cuando saco una obra nueva, hago 4.000 ejemplares. Y luego voy de 2.000 en 2.000. Y entonces se puede rentabilizar un poco. Y yo Claro. creo que además el autor-editor tiene una cierta simpatía hacia el lector, ¿no? Si es ético en su forma de afrontar esto y se preocupa también de que el lector lo perciba en su obra y en la calidad de su obra. Y tendemos a ser menos pirateados. Yo entiendo que los libros, no sé, digamos de las grandes producciones por ahí se piratean más que los de un autor-editor. Tenemos este cierto trato, ¿no? del sector más ético con nosotros, que es una ventaja. Yo creo que además en el mundo de la fotografía quizá, no sé, la sensación que a mí, a lo mejor soy muy ingenuo, ¿no? Pero la sensación que tengo es que la gente, yo creo que apoya al autor, ¿no? Es decir, a mí nunca me han pedido un libro de fotografía para que se lo deje para leer. Oye, ¿tienes el libro de Benito? Déjamelo que lo voy a leer. Quiero decir, pues te lo han comprado. A mí sí que me los han pedido. Sí. Bueno, es que los canarios, ahora que no me oyen. No, pero fíjate que fueron de Plasencia quien me lo pidieron. Ah, qué curioso. No seré yo, que yo lo tengo, ¿eh? He llegado a tener Pues cajas aquí de tu Eduardo. libro. He llegado a tener cajas aquí de tu libro, cajas que podía haber vendido en la segunda hay, mano. hay algunos que compramos libros, ¿eh? Ay. No, Claro. vaya, los tienes todos ahí. Es verdad, libros y Vaya tela. catálogos, fíjate. Vaya tela. Benito, te tengo que confesar una cosa. Tengo la trilogía, ¿vale? Me falta uno, has visto que solo tenía 2. ¿Sabes lo que pasó con el primero? ¿Qué te pasó? Lo cambié por uno de Mellado. Bien hecho. Hombre. Una vez leído me parece bien. No, escucha. Lo cambié temporalmente. No pasa nada, Eduardo. Todo el mundo se equivoca alguna vez en la vida. Sí, no pasa nada. No, fue un cambio que hice. Yo compré el tuyo, que por cierto también lo tengo dedicado, lógicamente. Y bueno, total, que el cambio se produjo y nunca volvió de nuevo para acá. Pero que sepa que te compré los terceros. Pero te está bien empleado. Al que se lo prestaste se lo ha valorado. Se ha dicho, me lo quedo el de Mellado, quédatelo tú. Seguro, Tú quédate el de seguro Mellado, edita que yo me menos quedo. que tú. Nunca me lo quiso devolver. Vamos a mandarle un abrazo a Mellado desde aquí, por favor, no seáis Sí, hombre, malos. por supuesto. Eduardo, una cosa que era lo que iba a decir antes, pero al final no terminé el argumento. Sobre el número de ejemplares a imprimir. Bueno, pues cada uno tiene que medirse, como tú bien estás haciendo, sus fuerzas, ¿no? Es decir, bueno, yo llego hasta donde llego. Yo me autoedité, está en mi página web, los tengo yo, todo lo gestiono yo. Pero claro, llega un momento que mi embudo, mi abanico, pues es lo que digo, yo llego hasta donde llego. Entonces, te digo esto por si el día de mañana puede ayudarte. Hubo un momento en la 4ª edición que me puse en contacto con una distribuidora. ¿Por qué? Pues porque cuando yo veía que la venta de libros por mí solo había disminuido, dije, bueno, hay muchísima gente en el mundo que si conociera mi libro, estoy seguro de que lo compraría. Entonces, la distribuidora, ¿qué es lo que hace? Pues ella tiene la capacidad de colocar tu libro en sitios como AFNAC, Casa del Libro, Corte Inglés, un montón de librerías, ¿vale? Porque ellos tienen una red de librerías. ¿Qué sucede? Que el porcentaje que trabajan es entre el 50 y el 55%. A mí, eso, cuando las ventas por mí mismo ya disminuyeron, porque el libro lo tenía todo el mundo, me supuso ingresar, me supuso beneficios. ¿Qué pasa? En vez de ganar 10 pesetas, gano 4. Bueno, pero son pum, 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 pum. El libro sigue moviéndose, tú sigues monetizando porque llegas a un público que te va a conocer, que por ti solo no tienes la capacidad de llegar a ellos y además generas ingresos. Te lo digo porque, bueno, a lo mejor algún día, yo cuando empecé no pensaba que me iba a pasar eso y ahora mensualmente pues llega, pum, mira, este mes tanto, pum, este mes cuánto. Y bueno, pues ingresos recurrentes que tienes ahí.
Sí, sí, es otra forma de seguir comercializando. Habrá que hacer un análisis del gráfico, a ver cómo se distribuye y en base a eso, pues cuando veamos que el número de ventas baja, pues evidentemente habrá que optar por otras estrategias. Con lo cual se agradece el consejo. Oye, Mario, ¿y cómo encontraste esta distribuidora? ¿Te presentaron a alguien o es alguien conocido de fiar? Pues mira, yo he tenido mucha suerte porque encontré una asociación de distribuidores. Me descargué un PDF con todas las distribuidoras habidas y por haber en España. Pues a lo mejor había más de 100. Me puse un mail tipo explicando quién era, el libro que había hecho, cuál era mi público, intenciones y tal, ¿no? Escribí a todo el mundo. Imagínate que envié 100 mails. Me contestarían 15. 14 me dijeron que no trabajaban libros de fotografía y uno me dijo que sí. Digo, coño, vamos a probar. Hace de esto ya 2 años y pico, me pagan puntuales, no me deben un céntimo y hay buena comunicación. Así que yo estoy contento, ¿sabes? Uy, Palabra. maravilloso, ¿eh? Qué cosas. Porque Sí, mis porque yo sé que tú experiencias me han dijiste, sido muy cuidado. negativas. Sí, Sí. no, yo he tenido suerte. Nunca jamás me han dejado un céntimo de ver y me pagan mensualmente, o sea, a 90 días. Yo le paso la factura de la liquidación el día. Ellos me dicen, Mario, este mes hemos vendido 80, ¿vale? Yo les hago la factura y a los 90 días, pumba, me pagan. Acabó. Fíjate, pues yo con Sí. distribuidores, ya sean de islas, en Canarias, por ejemplo, tuve distribuidor y cerró al poco tiempo y se quedan colgados los libros. Y luego aquí en Península, pues los 2 o 3 con los que he contactado, al final han recibido los libros y no han devengado una sola peseta. Pues, Es una cosa tremenda, sí. pues si queréis contacto, os lo doy con mucho gusto. A mí me ha ido bien. Incluso, fíjate, ahora han estado en la Feria del Libro en Bogotá y allí se reunieron con Orlando Cienfuegos, que es la persona que Sí, nos ha llevado a... ¿Lo conoces? Que creo que sí, irás a Colombia. hombre, Con quien hemos hecho allí un curso en Bogotá y se reunieron ellos allí para la posibilidad de vender libros en Colombia. O sea que, bueno, yo estoy muy contento con ellos. Me han oye, invitado a ir a la Feria del Libro a Madrid, a su stand y bien, dime. yo tengo una propuesta de exportación a Chile, si te interesa a ti también, pero no he encontrado la forma de la exportación, que igual tu distribuidora sí cubre Latinoamérica. Es una cosa que tenemos que hablar. Curioso, ¿eh? Lo veremos. ¿Eh? Yo en Chile Sí, tengo... porque aquí en directo, ¿verdad? No es el momento. Igual nos estamos desviando del tema. Poco a poco, Eduardo, que nadie lo note. a lo que vamos, por favor, no me despistéis. Eduardo, ¿qué te ha llevado? Porque, mira, a mí, ¿sabes qué? Yo estoy escribiendo ahora otro libro y que ya diré de lo que es, ¿vale? No es de navajas, puedo adelantar, eso sí. Me gusta, es de cuchillo ¿sabes qué me ha jamonero. gustado de tu libro? Que por donde lo abras es fácil engancharte. Quiero decir, o sea, lo abres por aquí y enseguida tienes la explicación, tanto narrativa como visual, como decía Benito con las flechas, ¿no? De la fotografía, prácticamente por donde lo abras. Y lo que también me ha gustado es el índice. El índice es como, dice, ¿cuándo, dónde, cómo, con quién y para qué? Háblanos un poco de por qué te has... Bueno, en inglés serían las 5 W, de por qué, cuándo, dónde. Háblanos un poco de por qué has hecho este índice. Bien, porque inicialmente pues, yo quería hacer un libro donde hubiera una serie de fotografías analizadas. Por eso es Historia de un instante, análisis de la imagen fotográfica, ¿no? Pero claro, llegó un momento que dije, bueno, vale, 90 fotografías, pero esto tiene que tener una estructura. Entonces, de ahí que incorporara esos 7 textos, intentando dar respuesta a esas preguntas clave, pero con el fin de que el lector no solo viera fotografías, sino que a su vez se encontrara con unos textos que le ayudaran un poco a descansar también la vista, ¿no? Y además están distribuidos de forma proporcional para que haya un espacio equidistante entre texto y texto. Hay una serie de fotografías que lo separan y al final es llegar a lo importante. Esas preguntas a las cuales trato de dar respuesta es la clave. El dónde voy a hacer fotografía, es decir, qué motivo voy a fotografiar, cuándo, qué momento de luz voy a coger, cuáles son, cómo puedo hacer algo diferente. De ahí que surgiera la idea de estructurar el libro de alguna forma.
Sí, esta reflexión me da pie para hablar de eso, de por dónde se empieza un libro, ¿verdad? Y luego coincidimos que lo primero que tienes que hacer es un sumario. El índice, ¿verdad? Sí. Eso es, una especie de orden mental, de estructura de la obra que te permite ver pues, su alcance y su dimensión, ¿verdad? Sí, el libro se podría haber tenido otra estructura, ¿no? Lo comentaba a David tomando café aquí en nuestra calle. Sí, vivimos al lado. Le enseñé el libro y tal, estuvimos hablando sobre él. Sí. Y podría haber empezado diciendo, bueno, ponemos el tema la luz y empezar a comentar fotos solamente de la luz, ¿no? Pero ¿por qué solo comentar esa foto de la luz cuando tiene otra serie de componentes y otra serie de criterios también interesantes que yo pudiera plasmar? De ahí que cuando yo me he puesto delante de una fotografía, lo que he hecho ha sido desgranarla en todas sus partes, en todo su contenido, qué es lo que tiene. Ese ha sido el objetivo inicial de la obra. Benito, ¿cuál es el índice de tu próximo libro de fotografía? De fotografía, pues mira, seguramente haga un libro de las materias complementarias para fotógrafo de naturaleza, es decir, aquellas disciplinas de fotografía que más aportan a un fotógrafo. Creo que la fotografía de street, por ejemplo, te ayuda a desenvolverte mucho con las personas, a incluirlas en las fotos, a verlas de otra manera. Ahí entraríamos en el campo del retrato también. Qué Luego buena pinta. la arquitectura nos ayudará a percibir los espacios, las formas, las dimensiones, el cómo me enfrento a algo que me sobrepasa por dimensiones y a lo que tengo que afrontar pues por sus partes, ¿no? De fragmentándolo, descomponiéndolo. Bueno, pues este tipo de disciplinas complementarias en la formación de un fotógrafo que son bien importantes y que no todo el mundo experimenta, y especialmente no experimentamos los fotógrafos de naturaleza, Claro. que nos dejamos a las personas de lado muchas veces, y encuentro que es enriquecedor. Pues ya te invitaremos a tu propio podcast para que nos lo presentes. Yo tengo que agradecer muchas cosas, pero eso es una de ellas. Me recuerda un poco... Me recuerda un poco lo que has dicho en el fotógrafo de la naturaleza, también se abordan distintas temáticas, macro, nocturna, submarina, filtros, ¿no? Pues a lo mejor vendría a complementar... Ese libro, claro. Sería todas las disciplinas que no son de naturaleza para que un fotógrafo se haga más completo, porque al final de cuentas es lo que nos piden también las agencias cuando estamos trabajando en agencias de stock y te desplazan a cualquier lugar, quieres que cubras el aspecto humano de los científicos que están allí trabajando, de personas que, pues no sé, que viven en el medio rural o en el medio marino y hacen allí su labor cotidiana, ¿no? Entonces creo que saber trabajar la figura humana, saber trabajar una serie de disciplinas es interesante para los fotógrafos. Eduardo, Cuéntame. tiene la pregunta chunga. ¿Cuánto vale tu libro? Portes incluidos, Sí. 38,80. Barato. Sí, barato. ¿Por qué me lo tengo que comprar? Porque vas a comprar algo diferente. Porque no hay un libro que se haya estructurado de esa forma. O al menos yo no lo conozco. Me parece una buena respuesta. Dame que no hayas dicho ya. Dime, mira, en mi libro vas a aprender esto y si lo has visto en algún otro sitio, dímelo. Quiero que me convenzas. No a mí, que yo ya lo tengo, ¿no? Sino al resto de la gente. O sea, quiero que seas convincente. Sí. No, claro, en realidad lo que quiero es que muestres lo mejor de ti, del libro, para que la gente diga, coño, pues este tipo confía en su producto. Yo te voy a dar un argumento. Mientras Eduardo piensa, te voy a dar un argumento. El comodín del tiempo. Claro. Yo lo he encontrado un libro que me ha sorprendido por la madurez. Es decir, no esperaba este libro. Cuando me llegó el libro y lo abrí y lo vi, lo analicé, me vi todas las fotos y las líneas de diálogo y cómo lo había estructurado, encontré una obra madura. Es decir, este señor es un docente con 10 años de experiencia que ha trabajado, que ha estudiado, que ha enriquecido su saber con otros saberes y al final ha hecho una obra pues que podría ser su quinta o su sexta obra. Es una obra madura, es una obra que no está haciendo pruebas de ningún tipo. Una obra consolidada de un autor consolidado. Y creo que este es un argumento ya interesante para ver, como dice él, también un libro diferente desde un punto de vista maduro, que es lo que yo le estoy valorando mucho. La palabra es diferente, porque en realidad cuando hacemos fotografía, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer algo diferente, porque lo vulgar no nos interesa. Entonces,
Yo creo que esa es la clave de mi libro, ¿no? El saber, estamos en la era del me gusta, le damos al botón, no sabemos por qué. Es como el vino, tú me pones 2 vinos y te digo cuál me gusta, pero no te puedo decir por qué. Este libro está dirigido a eso, a saber por qué te puede gustar una foto. Eduardo, ¿estás contento con la calidad de impresión? ¿Cómo han salido los colores, tus fotografías? Porque eso no es fácil. Sí, ese ha sido otro de los múltiples procesos que vas pasando a lo largo. Entonces he tenido la oportunidad de estar encima de la impresión, cosa que es fundamental en un libro de fotografía. He tenido pruebas, he tenido correcciones y al final el resultado estoy muy contento porque se adecua a lo que yo quería mostrar. Y en ese aspecto no tengo nada que tacharle a Sí, el papel es excelente, ¿eh? El papel, has elegido un papel de un grosor y un gramaje, además de un brillo muy contenido que apenas molesta para nada, es como una pequeña reserva en cada foto, un barniz, una laca muy, muy sutil. Yo creo que el papel está muy bien elegido, ¿eh? Muy de calidad, es un papel... Sí, lo estuvimos comentando, ¿te acuerdas, Eduardo? Que tú mismo decías bueno, que después de haber visto muchos pliegos, al final te decidiste por un papel pues que tuviera cierto gramaje y cierta calidad. Era una de las cosas, tiene 220 páginas. Entonces, quería que el libro tuviera consistencia, que tú cuando lo coges tuvieras algo entre las manos, ¿no? Tiene unas dimensiones de 20 por 25, que esa ha sido también otra cuestión importante a la hora de elegir, a la hora de ponerte a hacer una plantilla del libro, ¿no? ¿Qué proporciones quería que tuviera? Pues un formato casi cuadrado, con el fin de poder albergar tanto fotografías horizontales y verticales y que no hubiera demasiados espacios en blanco. Y luego el tipo de letra, el tamaño, que se lee bien, que sigo vendiendo el libro, ¿no? Que se lee bien, que no, que te sienta divertido, que ahora continúas el libro. Y además es un libro también. Es decir, después de leerle completamente, puedes darle otra vuelta porque probablemente saques alguna conclusión más. Sí, hay que abogar también, Mario, por los libros verticales, que son más sencillos de encuadernar y son más durables. El libro cuadrado y el libro vertical, pues por la superficie de cosido, que es mucho mayor en el lomo, y que hace menos bandera, menos efecto de longitud, pues te permite que se conserve mejor. Entonces, pues a los autores que andan un poco perdidos, pues oye, el libro vertical es un libro que se suele conservar mejor, no se suele Escúchame, Benito, desprender. SOS Paisajes de Mar, Sí. Porque el gran porcentaje de fotografías son horizontales, es horizontal, porque mira que es gordo, que no son 500 y pico páginas. Sí, ahí pagué un extra de encuadernado. Ahí es un cosido en tela con engomado, con 1000 historias para que el libro no se desprenda, ¿no? Pero realmente es un libro que es desaconsejable de todas hacer. Libro pesado y muy horizontal y con poco lomo, pues ya sabes que va a castigar, que ahí tienes que hacer una inversión extra en el encuadernado. Y Eduardo, cuéntanos un poco también, pues, para que el oyente pueda acceder a tu obra, a través de dónde podemos adquirirla, dónde podemos comprarla, cómo nos podemos poner en contacto contigo para adquirir un ejemplar. A través de la página web www.historiadeuninstante.com. Ajá. Bien. El nombre del libro es el nombre de la página web. Lo pondremos en la descripción del programa para que pinchen y puedan acceder a la web. Y desde allí mismo imagino que tendrás un sistema de compra a través de la web y listo. Una tienda online para facilitar la labor. Y luego cualquier duda o lo que sea, también a través de la web, tu correo electrónico. Imagino que tendrá un formulario de contacto para ponerse en contacto contigo, que tú contestarás. Un contacto a través del cual, pues, perfecto, cualquier duda que pueda surgir, estaré encantado de resolverla. Muy bien. Perfecto. Benito, ¿algo que aportar a la luz?
Pues poco más, simplemente decir así resumidamente las ventajas e inconvenientes de la autoedición, que es pues un mayor control, una mayor personalización en el trato, un mayor margen también comercial, tener en cuenta la logística como el almacenamiento, y las contras que sería pues un menor alcance, que se puede suplir con esto que me comentabas tú, de buscar después una distribución, una vez que el libro ha dado sus primeros pasos, ¿verdad? Y el desembolso que puede tener, pues hacer una tirada mayor o acceder a esta distribución, ¿no? Y sobre todo a dictártelo tú, que tienes que pagarlo tú, que no vas a tener el respaldo de un editor. Pero también es verdad que las ventajas yo creo que compensan, ¿eh? Hoy en día que lo sabes tú también, Mario, que estar en las redes sociales te acerca al público y además un público normalmente se fideliza y te pide más obras y bueno, que lo tienes ahí para lo que sea, ¿no? Y es muy de agradecer ese apoyo que nos hacen. Ahora hay una cosa, antes de terminar, me gustaría saber vuestra opinión, estos proyectos de Berkami, ¿no? De crowdfunding. Sí. ¿Qué opináis? Yo estoy viendo que lo hace un montón de gente. Parece que es una manera de validar, ¿no? Es decir, o sea, si te dan dinero es que la cosa va a funcionar, luego pues les vas a dar el libro, o sea que tampoco estás pidiendo. Pero yo sí, ojo, no es una que porque tengo que hablar con un cuidado, que luego enseguida dicen que las miroles yo he dicho que son muy malas. Tengo que hablar con cuidado. Con cuidado. A ver, queridos oyentes, por favor, no malinterpretéis mis palabras, que van con toda la buena intención del mundo. Quiero decir, que probablemente yo sea mañana el primero que haga una campaña de estas de crowdfunding, ¿no? Porque eso, validas y bueno, le digo, oye, tengo ese proyecto, ¿os gusta? Podéis aportar 5, 10, 15, 20, 100 euros cada uno, lo que sea. Entonces, bueno, pues perfecto, porque tú ves que funciona, porque la gente pone ahí su cuantía, tú sacas tu proyecto adelante y les envías el libro y de verdad, todos están felices y tan contentos. Os pregunto a vosotros dos, ¿por qué no lo habéis hecho? Mira, eso fue un amigo de la asociación de aquí de Plasencia Foto, me lo propuso, la verdad, y lo estuve valorando, pero entendí que, bueno, que eso debe ser para una necesidad de algo, de alguien que tiene, pero cuando se trata de un proyecto personal donde no lo acabé de entender, que puede ser válido y además es una forma de autofinanciarte, de dar pasos más seguros porque te encuentras ya con un volumen determinado para poder afrontar determinado número de ejemplares. Es decir, que es una forma. Yo en mi caso la valoré, pero ya digo, al final no cuajo. No te hizo falta. Sí. Bueno, junto a la propuesta del crowdfunding está también la de Blur, que te permite imprimir una cantidad limitada de ejemplares, es decir, tú pagas tu libro y te lo imprimen y te lo manda Blur. Esto es interesante, es decir, tú subes simplemente tu PDF o tu ebook y te lo imprimen y te lo mandan a casa, bajo pedido. ¿Verdad? Impresión bajo demanda. Eso es. Y el crowdfunding para mí es intentar dejar libre el recurso para otros autores. Es decir, si yo ya sé que los libros se están vendiendo y están funcionando a su ritmo y bueno, ya funcionan, ¿para qué voy a malgastar o ocupar ese recurso que otros autores a lo mejor pueden necesitar para su primera obra? Entonces, pues, en mi caso, no lo voy a ocupar, no lo voy a utilizar. Yo creo que como para autores de primera obra te garantiza por lo menos una amortización de los costes iniciales de la producción del libro. Entonces, minimiza el chasco, ¿no? Claro, dice, mira, de lo malo, lo que he gastado lo recupero. O me lo han pagado, ¿no? De alguna manera. Y ahí, bueno, pues te puedes animar. Yo creo que puede ser una plataforma quizá más orientada a motivar la producción, más que a lo mejor, como dices tú, Benito, pues a producir o a ser un sistema de producción. Perfecto. Sí, bueno, pues sea con crowdfunding, sea sin él, lo importante es que Historia de un Instante está ahí y en historiadeUnInstante.com pues podemos disfrutar del libro. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias por contarnos, pues bueno, quién eres, para la gente que no te conozca, por explicarnos cómo es tu libro, que tiene toda tu experiencia de estos años. Y oye, yo ya lo estoy disfrutando y animo a la gente y a los seguidores del podcast de Benito, pues que lo compren y que bueno, nos den feedback, lo bueno y lo malo, ¿eh? Aquí tenemos que escuchar todo. Muchas gracias a todos por invitarme y bueno, encantado de haber estado aquí. Genial. Davidito. Pues nada, un saludo a nuestros oyentes como siempre, un fuerte abrazo a Eduardo y nos vemos en el siguiente programa, señores. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.